Te quedas estática. ¿Estamos en vivo? Bueno, estamos en vivo. Pero vamos a esperar unos segunditos para que la gente se vaya conectando. ¿Cómo ves? Ya salió en vivo, ya tengo. Porque el programa pasado justamente empezamos en el segundo, porque no nos esperamos nada. Sí. Entonces al ratito empezamos. Ay, pero dice ese programa, es muy bonito. Hoy estamos de formales, el del otro programa no. Ya sé. Bueno, primero la bienvenida a todas, bienvenidas a las charlas Divinas Live, a otra emisión más del mes de septiembre, que ya se nos va. Les patria. Bienvenidos, ¿cómo estás, mi Lili? Bien, aquí muy contenta y ahora sí muy seria, porque hoy cambia, ya no soy la de los programas. Las Nacarase en Nacaranda, no. Oigan, bueno, antes que nada, los programas pasados pues veníamos de que 4 meses hacer programas por Zoom, nos desconectamos un chorro de la instalación de la luz, del micrófono, de todo, y pues por eso salieron un poquito ahí defectuosas. Fallas técnicas, porque pues óigame. Pero sí estamos iniciando nuestra temporada con nuestra agenda que teníamos y en el orden que teníamos, ¿verdad? Respetando, porque paramos creo que el 10 de marzo, respetando lo del COVID, y empezamos a reagendar y a cumplir con nuestros compromisos que teníamos. Entonces, vamos clarificación. Y insisto, vean los programas que quedan grabaditos ahí porque están muy interesantes, temas variados. Y lo que nos importa de Charlas Divinas es ayudar a las personas y que compartan, y si tienen algún conocido o ahí están las soluciones, las personas especialistas que siempre tenemos, los expertos en los temas. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿a quién le vamos a dar la bienvenida? Mira, hoy estamos de manteles largos porque es un tema muy interesante y yo la verdad lo compartimos mucho y están yo creo que conectadas muchas personas. Es información que merece compartirse. La verdad sí, y contamos con la presencia de una abogada de migración, la abogada Priscila Wilcox, que le vamos a dar la bienvenida. ¡Bravo! Bienvenida. Gracias, no, es un placer estar con ustedes y poder compartir y platicar con todos los que nos están viendo el día de hoy. Y pues sí, un tema muy interesante, especialmente ahorita con las elecciones y todo que va a venir. Mucho cambio, ojalá cambios positivos a la ley de inmigración. Qué padre. Oye, platícanos un poquito de ti. ¿Dónde estudiaste y qué edad tienes? No. ¿Por qué habla español? O sea, hay una razón, porque estudia todo en inglés. Definitivo. Soy del sur de Texas, del Valle, pero mi familia es originalmente de Monterrey. Y estudié en la universidad en Baylor, en Waco, que no está tan lejos de aquí del área de Dallas-Fort Worth, y luego estudié leyes en Texas A&M. Y llevo ya 7 años trabajando como abogada en el despacho de Jaime Barrón. Tal vez lo conocen, claro. Para los que viven aquí en el área. Tenemos nuestras oficinas aquí en Dallas-Fort Worth, ya 3, y luego la de Washington DC, donde está una de mis super amigas que empezamos en el despacho hace muchos años. Entonces muy contenta haciendo lo que hago. Qué bueno. Y hay una conocida, ¿verdad? Que también tuvimos el privilegio de tener en el programa, creo que unos meses pasados. Que fue un tipo de enlace contigo. Claro, tuvimos a la abogada de defensa, Ali Casas Pérez. Sí, ella y yo, las dos somos del Valle. Y las dos ahora estamos aquí en Dallas. Ella es abogada penalista, yo abogada de inmigración, y a veces nos intercambiamos casos o platicamos de algo porque a veces una cosa va con la otra dependiendo de la situación. Entonces sí, definitivo, súper abogada. Qué bien, qué bueno. A ver, bueno, tuvimos preguntas del público y preguntas que vayan a surgir aquí también. ¿Quieres empezar? Bueno, me gustaría porque estaban a Charlas Divinas le mandaron muchas preguntas, unas muy tempraneras, y yo dije, qué interesante. Entonces así como que respetamos el ordencito y pues dale. Claro. Hay una preguntita que nos dijeron que si vencía el pasaporte de una chica antes de vencerse la forma I-94. Se tenía vigencia de acuerdo al pasaporte anterior. Para solicitar la extensión de la vigencia de dicha forma, la hizo mediante la I-539 o el 79. Menciona que el trámite podía llevarse 8 meses. La pregunta de ella era, para concluir, ¿no? ¿Puede salir del país y regresar sin restricciones? Y si habría alguna consecuencia al momento de regresar con ese trámite en proceso. Claro, la I-94 es el permiso que le dan a alguien cuando entra con visa de turista. Y eso por lo regular tiene vigencia de 6 meses solamente, al menos de que sea una situación especial. A veces lo hemos visto que dan hasta 1 año, a veces dan solo 1 mes, dependiendo de la situación. Por lo regular 6 meses, y si se está acercando a alguien ya a esa fecha donde se le va a vencer, pueden someter esta extensión. Ya que se somete a la extensión, es importante no salir del país.
ya que puede afectar lo que es el proceso de la extensión. En definitivo hay riesgo salir del país ya que tiene eso pendiente, y también ya salirse cuando se ha vencido la I-94, porque pueden correr problemas de que al salir les cancelen la visa de turista o algo de ese estilo. Entonces, hay que tener mucho cuidado definitivo con las fechas en lo que son las I-94. Las visas las dan por lo regular de 10 años si es en el pasaporte, o la tarjeta láser, la de cruzar en la frontera. No es lo mismo que el permiso de la I-94, entonces hay que poner mucha atención a eso. No vamos a llevar una secuencia de preguntas porque como que yo no llevo un desarrollo. Entonces me voy a brincar yo al tema del DACA. Ahorita el DACA me parece que está cancelado, ¿verdad? No, el DACA sigue. Lo que ha cambiado en cuanto a DACA es, por lo regular el plazo era de 2 años, el permiso de trabajo, y recientemente lo han cambiado a que sea un plazo de 1 año. Ahora no está cancelado, simplemente mucha gente está bajo esa impresión, ya que no permiten solicitudes nuevas. Solamente los que ya tienen DACA y han tenido DACA por años pueden seguir renovando. Lo que no se está permitiendo al momento son solicitudes nuevas, y por eso mucha gente está bajo la impresión que DACA ya no existe. Desafortunadamente esto fue un cambio hace un par de años. Ojalá si hay cambio de administración con estas elecciones se vaya a extender el programa de DACA de nuevo, no nada más para los que lo tienen regresar esos permisos de 2 años, sino también para los que tal vez no alcanzaron a someter sus solicitudes. Oye, y otra que va pegada con esa, ¿pueden solicitar los que ya tienen DACA un permiso para salir del país? Claro, igual eso es algo que ha habido un poco de cambio. Hace un par de años había el permiso de viajar para los que tenían DACA. Era un poco más relajado el tema y se podía solicitar un poquito más libremente. Desafortunadamente hubo un tiempo donde los quitaron. Recientemente han abierto esa posibilidad de seguir sometiendo estos permisos de viaje bajo DACA, solo que tiene que ser bajo una situación de emergencia, algo que sea casi de vida o muerte. Entonces, aparte de eso, es algo que le ponen que esa discreción del gobierno. Entonces, se ha puesto un poquito más difícil solicitar estos permisos de viajar bajo DACA. No es de que me quiero ir de vacaciones a Cancún o algo de ese estilo, sí es un poquito más serio, pero sí existe la posibilidad, especialmente si hay una situación donde tal vez alguien muy cercano está grave en el extranjero, se puede intentar de solicitar ese permiso. Hay otra pregunta de otra chica que su hija pues ya se casó con un ciudadano, ¿verdad? Y ella dice que si la puede solicitar ahora a sus padres, a que están viviendo aquí, y como residente, porque ella está como residente, ¿qué tan largo sería el proceso y pues qué les ponen? Claro, como residente desafortunadamente no puede pedir a papás, tendría que ser ciudadana. Y si obtuvo la residencia por medio de esposo, si ese esposo es ciudadano, es elegible a la ciudadanía después de 3 años. 3. Si él es residente, se tendría que esperar 5 años para hacerse ciudadana. Ahora, ya siendo ciudadana, podría pedir a mamá o a papá, dependiendo de cómo entraron sus papás también al país, si alguien entró con visa o entró sin visa. Eso también hace la diferencia de qué tipo de proceso si se puede hacer aquí o tienen que salir al extranjero. Y eso también cambia más o menos cuánto se tarda. Ahora, por ejemplo, si alguien entró con visa y está pidiendo a mamá o papá aquí dentro de Estados Unidos, ahorita en Dallas, por ejemplo, se están tardando como 1 año y medio, a veces 2 años en completar todo. Y obvio ahorita debido a la pandemia todo va un poquito más lento, pero bajo ese proceso de hecho hasta ahí hay la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo. Entonces depende de la situación, de cómo entraron y dónde van a poder hacer su proceso, qué tan largo es el proceso. Oye, hay un tema que, bueno, no lo conozco mucho, pero se habla mucho de la carga pública. Claro. ¿Qué es eso? Y si es difícil obtener la residencia, algo así. A ver, tú explícame. Claro, lo de la carga pública ha sido siempre algo que siempre ha existido. Y es básicamente que el gobierno no quiere que alguien venga al país, obtenga un estatus legal y luego sea dependiente del gobierno, pedir beneficios y ser carga pública al gobierno de Estados Unidos. Ahora, en febrero de este año hubo un cambio muy fuerte donde empezaron a implementar que querían pedir más documentación de cada persona solicitando lo que era la residencia para hacer este proceso un poquito más difícil sobre lo que es lo de la carga pública. Hubo demandas, hubo paro temporal, hubo un periodo de tiempo donde no se aceptó esa solicitud. Ahora recientemente ese paro temporal lo han quitado y de nuevo están aplicando este proceso nuevo de carga pública. Y básicamente lo que es esta solicitud nueva que se tiene que someter con los procesos de residencia
es una serie de preguntas y lo que da miedo de esta solicitud es que da mucha libertad al oficial en su discreción determinar que si alguien va a ser carga pública o no. Es una balanza de factores positivos contra negativos, y si lo positivo más está bien, la persona no va a ser carga pública. Si lo negativo es más que lo positivo, ahí estamos en problemas. Cosas que pueden considerar son: la persona habla inglés, la persona tiene seguro de gastos médicos privado, la persona está trabajando, tiene casa propia, tiene coche, cuántos hijos tiene, quién está trabajando en el hogar. Entonces son una serie de cosas que se toman en cuenta en determinar en que si esta persona va a ser carga pública o no. O sea, definitivo es algo que ha sido un cambio. No lo hemos podido ver muy bien cómo se ha implementado, porque en marzo cerraron las oficinas de inmigración, los consulados en el extranjero. No alcanzamos a ver muy bien cómo se empezó a implementar, pero ya recientemente, ya que están citando de nuevo y van a quitar este paro temporal, vamos ojalá a ver cómo se va a desarrollar. Pero esta carga pública, por ejemplo, obviamente ahorita en la actualidad, si alguien se casa con un ciudadano, ahí es donde se va a checar que si eres carga pública o no, y no va a tener el mismo derecho de arreglar, por ejemplo, residencia. Todos, si alguien es elegible, tiene el derecho de someter su solicitud. Ahora, cualquier persona que está solicitando la residencia es sujeto a esta determinación de que si va a ser carga pública o no, sea si lo están pidiendo sus hijos, si lo está pidiendo un empleador, si lo está pidiendo su esposo. No es que den preferencia a alguna persona dependiendo de quién los está pidiendo o les afecte de una manera negativa. Es todos igualitos. Pero aunado a esa pregunta ahorita usted mencionó, y si está así me dice, porque unos piensan, no puedo pedir mi primo, y ahorita usted mencionó, hace muy general, ¿quiénes pueden pedir a quién? Claro, esa es una muy buena pregunta, claro que sí. Dicen, mi primo que me pida. Claro, no sé. Bueno, fuera, me encantaría. Hay solo ciertas personas que pueden pedir a uno. Nos pueden pedir nuestros papás, nuestros esposos, nuestros hijos o nuestros hermanos. Ya tíos, primos, sobrinos, abuelos, nietos, desafortunadamente sus lazos familiares ya son un poquito muy alargados para inmigración, y también depende de quién nos está pidiendo, qué tan larga la espera. Por ejemplo, entre esposos se considera un pariente inmediato, entre hermanos no tanto. Entonces, hemos escuchado, mucha gente tal vez de México sabe que esas esperas entre hermanos son 20 años. Entonces, si yo pido a mi hermana, tal vez va a ser de aquí a 20 años en algún futuro, donde ella podría ya continuar con su proceso. Pero depende mucho. Pero aparte tiene que tener menos de 18, ¿no? O no estar casada, algo así. No necesariamente, depende también de que si la persona, entre hermanos tienen que ser ciudadanos para pedirlo, sí, pueden pedir hermanos que estén casados también y respectiva de la edad. Ahora, ya si alguien es residente y quiere pedir a un hijo, por ejemplo, si yo estoy pidiendo un hijo mayor de edad, no pueden estar casados si yo soy residente. Depende mucho de la categoría, por eso es muy muy importante siempre asesorarse en cuanto a lo que es la ley de inmigración. Ya sabemos que a veces mucha gente dice, voy como un notario, con alguien que me platique, o la vecina me dijo que la cuñada arregló de esta manera, y pues es como el juego del teléfono, para cuando ya le llega, ya ni es lo que empezó la historia. Sale más caro. Claro, lo barato sale caro a veces, entonces es muy importante informarse y informarse bien, porque la ley de inmigración ha cambiado tanto año tras año, administración tras administración, que ya es algo muy muy complicado, y sí, la verdad requiere de la asistencia de alguien que hace esto de día a día y les puede explicar bien. Voy a leer al público, porque ahora sí, los dos últimos programas no leí nada, se me fue la onda, pero hay muchas preguntas, muchos saludos. Ivonne Soria, hola chicas guapas, les saluda Salsa Juanita. Salsa Juanita, hola. Hola. Leticia, saludos chicas, aquí lista para ver su programa. Mamá, saludos. Macán. Oiga, hola chicas, aquí estoy presente. Saludos desde Cuernavaca, Marco Antonio. Muy interesante tema, Olga Quevedo. Javier Demetrio, saludos y felicitaciones a tan importante tema de inmigración. Jay, que eres regia, arriba. Sí. Dice, una persona que se le vence su permiso de trabajo, Marietna Molina, una persona que se le vence su permiso de trabajo en unos meses, que hizo ajuste de estatus al casarse con un ciudadano, ¿puede aplicar a la residencia permanente? Bueno, el ajuste de estatus es el proceso de residencia. Entonces, tal vez
ella está bajo ese proceso al momento, es lo que me imagino bajo esa pregunta. Mientras está alguien pendiente bajo ese proceso, hay un permiso de trabajo que le dan, es por un plazo de 1 año. Ajá. Y si el proceso se demora más de eso, pueden renovar el permiso de trabajo. Entonces, tal vez a eso se refiere, pero si está haciendo un ajuste de estatus, ya está en proceso de residencia, simplemente que ese permiso de trabajo se lo dan mientras está esperando. O sea, tiene el derecho de renovar su permiso de trabajo. Correcto. Muy bien. ¿Quién más tiene saludos? Lidice, aquí siguiéndote desde... Pati Álvarez. Siempre muy interesante programa, gracias. ¿Qué más? Los hijos de ciudadanos a padres, creo que ya la hicimos, Raquel. De hijos ciudadanos a padres que entraron legalmente, ¿cuánto se está tardando el proceso? Claro, eso depende mucho de la oficina local donde se esté procesando la solicitud. En Dallas ahorita sí estamos viendo de 1 año y medio a 2 años para lo que es del momento que se somete todo al momento que los están entrevistando. Ahora, a veces a papás de ciudadanos, dependiendo de la situación, salen sortudos que no los entrevistan. Si eso llega a ocurrir, a veces es un poquito más rápido el proceso, pero por lo regular es el tiempo que está cotizando inmigración. Okay. Oye, una pregunta, por ejemplo, iba a decir de la... Ya se me está cuando tú metes a alguien los papeles para la residencia, en el momento que mete los papeles, ¿ya están parados en el país? Depende del tipo de proceso. Por ejemplo, si alguien entró con visa y va a hacer el proceso aquí, lo que estamos, esa pregunta, de hecho, justo bajo lo que es el ajuste de estatus, el momento que les llegue el permiso, están en estatus legal temporalmente mientras su proceso está corriendo y está pendiente. Alguien, por ejemplo, que tenga que salir del país, eventualmente ir a una entrevista consular en el extranjero, ahí no dan un permiso de trabajo. Y ahí técnicamente están en el mismo estatus en el cual estaban, aunque estén pendientes en su proceso. Depende mucho del proceso. Tengo una porque los hijos pueden pedir a los padres a la edad de 21. Entonces, ya tienen que estar cumplidos, o por ejemplo, si un hijo va a cumplir en 3 meses, es aconsejable, por ejemplo, ya recurrir con ustedes y empezar el proceso. Claro. Nosotros en el despacho siempre les recomendamos que vengan un poquito antes. Obvio no se puede someter nada hasta que cumplan los 21, pero siempre es bueno asesorarse con tiempo. Especialmente si alguien tal vez entró sin visa, los detuvieron en la frontera, tuvieron algún problema, tal vez si en algún punto fueron arrestados. Queremos mandar pedir expedientes, huellas, revisar documentación, y eso a veces se puede tardar meses y meses. Entonces no es buena idea esperarse hasta el día que ya cumpla 21 su hijo o su hija para venir a asesorarse, porque tal vez luego ahí se demora un poco más, porque bueno, tenemos que mandar pedir el expediente, por ejemplo, con la patrulla fronteriza, y se tarda 8 o 10 meses en recibir ese expediente. Entonces, o sea, pueden empezar desde los 19 y medio a empezar a tramitar. Es bueno aconsejarse y asesorarse con tiempo. Hay situaciones donde decimos, bueno, el caso se ve muy bien, regrese cuando su hijo tenga 21, unos 3 necesitos antes de ir empezando, o hay casos donde les aconsejamos a la comunidad de que, bueno, tenemos que mandar pedir estos expedientes, qué bueno que ya vinieron, porque tenemos que mandar pedir esto y se va a tardar tiempo. Porque antes era de 18 años, ¿no? Entre esposos es 18. Es la única situación, no se permite que se pida a los 18. Ya si quiere pedir a hermanos, a papás, ahí se tienen que tener 21. Okay, tengo una pregunta de Edith Pantoja. ¿Es necesario hacer mi solicitud de residencia por medio de abogado, me imagino? ¿O lo puedo hacer yo? Tengo miedo de no entregar lo necesario a mi hija ciudadana. Claro, viene a lo mismo que estábamos tocando ese tema hace ratito. Obvio, como abogada, yo siempre voy a aconsejar que es mejor asesorarse y hacer cualquier proceso con un abogado, porque nosotros tenemos experiencia de hacer esto día a día. Nuestro despacho, Jaime Barrón, ha estado practicando la ley de inmigración 20 años, entonces entre todos somos un equipo de 20 abogados, de hecho. Entonces somos un gran equipazo y tenemos la experiencia y la gente que ya sabe qué está haciendo. Y ahorita, especialmente con este cambio en la ley de inmigración, es importante tener a alguien que esté al día a día de las noticias, de lo que está pasando, porque si va con alguien que tal vez no tiene su licenciatura y lo hace y ya le ha ayudado a varias gente, a parientes, y les ha ido bien, no significa que hace 3-4 años
que fue una cosa, ahorita es algo mismo. Exacto, cambian las leyes cada rato. Definitivo. Y me ha tocado, por ejemplo, saber de, yo lo hice sola, pero entonces le faltó rellenar un cuadrito y vuelvo a empezar de cero, se te regresa todo. Sí, y especialmente ahorita las cuotas van a subir el 2 de octubre. Y no son cuotas de que estamos hablando, ay, son $25. Es una inversión, la verdad, para mucha gente hacer estos procesos. Entonces, tener que hacer todo lo quiere hacer bien. Porque si lo hace, por ejemplo, por su propia cuenta, con un amigo, les falta algo, inmigración a veces se queda con esas cuotas, se niega el caso, alguien tiene que resometer todo, pagar todo de nuevo, y no nada más sea lo que es la inversión económica, sino el riesgo de que si niegan el caso, alguien puede ser referido a la Corte de Inmigración para procedimientos de deportación. Ese riesgo más bien es el riesgo más grande que nosotros como abogados estamos aquí para proteger a uno. Y bueno, una persona, por ejemplo, fue deportada y su hijo es ciudadano. A veces, ¿qué es mejor? Perdón la pregunta, ¿quedarse en el silencio o a ver, papá, hijo, pídeme? Siempre es bueno asesorarse. Lo peor que va a pasar cuando hágase alguien una consulta es les digan que no. Pero se quita la espina, porque igual hacen la consulta y nosotros vemos, bueno, tal vez de esta manera se puede hacer, se puede reabrir el caso, regresar a corte, someter un perdón, tuvo esta petición vieja, ok, podemos hacer esta combinación de cosas, y resulta que hay solución y la persona ya se ha dado por vencido. Entonces, no pierden nada con asesorarse, hacer esa pregunta. Y, por ejemplo, nosotros en nuestro despacho este mes estamos haciendo, y lo hemos hecho desde lo que es la pandemia, consultas telefónicas gratuitas. Entonces no pierden nada con llamar, pueden hablar a la hora de comer, unos minutitos, y es mejor asesorarse, preguntar y saber bien también, no nada más por lo que es sacarse de la duda, sino también a veces alguien ha ido con alguien que les dice, sí, no hay problema, se puede hacer o no se puede hacer, y resulta que les damos una opinión diferente. Entonces también es importante, es como ir al doctor, a veces alguien quiere varias opiniones, entonces igual lo mismo aquí. Claro, pues bueno. Oye, los papás entraron sin documentación y no pueden ser arreglados. ¿Tuvieron que haber entrado legalmente o si hay posibilidad? No necesariamente, hay la posibilidad de varias maneras. Hay lo que es la ley 245I, que si alguien tuvo una petición antes del 30 de abril del 2001, permite que aunque esa persona haya entrado sin estatus, y está el momento sin estatus, si tiene su hijo ciudadano, pueden arreglar aquí con pagar una multa al gobierno. Otra manera es un proceso especial para parientes de alguien que esté en la militar, en las Fuerzas Armadas. Hay una manera de pedir un permiso especial para poder hacer las cosas aquí. O también otra tercera opción es, por ejemplo, yo tengo a mi hijo ciudadano y tengo a mi mamá residente. Con la combinación de esos dos parientes tal vez pueda hacer un proceso de someter un perdón, ir al extranjero y luego reingresar ya como residente si todo va bien. Entonces no necesariamente entré sin visa, ya no tengo opción, no es la situación siempre. Pero ahorita me gustó porque entonces mucha gente dice, no, le da miedo al abogado, no, ahorita usted dijo que vayan, los consulte y no pasa nada. Claro. Porque luego hay el mito de que si voy, pues no sé qué piensan, me vayan a entregar, yo no sé. No, claro Sí. que no, nosotros todo lo que se discute en una consulta es básicamente, nosotros no podemos hablarle a inmigración y decir, esta persona entró a mi oficina y me dijo tal y tal cosa, vayan por ellos. Absolutamente no. Nosotros estamos del equipo de la comunidad. Estamos aquí para ayudar, proteger, y todo lo que se discute se queda dentro del despacho. Se queda conmigo, con mis colegas. Y lo peor que va a pasar es, bueno, esta es la situación, hay que esperar que vaya un cambio en la ley, siempre puede pasar. O que les digamos, bueno, hay estas opciones y estos son los riesgos, y si quieren seguir adelante, esto es lo que se tiene que hacer. Definitivo, no pierden nada, es mejor preguntar. Sí, claro. Que si puedes dar un costo para la residencia por persona, ¿pueden dar un costo para residencia por persona? No sé si Bueno, eso tendrían que venir a una consulta. Varía, ¿no? Sí, depende mucho de la situación, la verdad es, inmigración la verdad es caso por caso. Solo porque alguien tiene un caso y arregló de tal manera, no significa que el de uno va a ser el mismo proceso. Depende mucho cuándo entró, cómo entró, fue detenido, no fue detenido, lo habían pedido, no lo habían pedido, quién lo está pidiendo ahorita. Entonces es una mezcla de factores que llega a resultar, este es el proceso de usted y esto es lo que se tiene que hacer para hacer ese proceso. Okay.
Otra que ahorita se me acordé, si mi hijo es ciudadano de 22 años, por ejemplo, yo no tengo papeles, pero tiene, ¿cómo se llama? Felonías, o tuvo ya sus cosas con la policía o con, tú sabes que tiene algo de antecedentes, ¿puede arreglarle aún así a la mamá? El hijo. Los únicos antecedentes penales que van a afectar a la persona que se va a beneficiar de lo que es la petición son antecedentes penales que tienen que ver con cosas como abuso sexual de un menor. Por lo regular, algún otro tipo de convicción criminal no afecta a la persona que va a recibir el beneficio. Ha habido situaciones donde la persona está pidiendo a su esposa y él o ella está en la cárcel. No importa, con que no sea bajo esa lista de crímenes en específico donde existen automáticamente descalificados. Ahora, la inversa son antecedentes penales de la persona que quiere el beneficio. Ahí sí es algo completamente diferente. Así es muy importante ver y determinar que si el crimen va a ser algo que les va a afectar. Y así es muy importante también ser honestos con los abogados. Solamente con la honestidad en las consultas de donde uno le puede dar los consejos legales adecuados. Y venimos a lo mismo, es como ir al doctor. Si un doctor le pregunta cuáles son sus síntomas, igual necesita saber todo para poder darle lo que se tiene que hacer y lo que va a ser las posibilidades. Igual aquí, es muy importante ser honestos en las consultas. Una persona reportada que le dijeron 10 años y por un cargo criminal puede volver, dicen 10 años voy a aplicar, es muy difícil. No necesariamente, depende del tipo de crimen, cómo se clasifica y cuánto tiempo ha pasado. Inmigración tiene lo que es las excepciones donde, bueno, fue este crimen, ok, está bien, o hay cosas más serias, cosas que ellos toman un poco más serio, como violencia doméstica a veces, tráfico de drogas, cualquier cosa que tenga que ver con drogas es muy serio en cuanto a inmigración, cosas de ese estilo, y son cosas que se tienen que analizar, revisar, mandar pedir huellas, expedientes de la corte, ya disposiciones certificadas, cosas de ese estilo. No es imposible, simplemente que se tiene que revisar la documentación para ver qué opciones hay. Muy bien. Hoy ha sido muy abrupto el cambio desde que fue cambió de administración en el 2014, me parece, del gobierno. En contra, o por así decirlo, de la comunidad hispana. Definitivo, no es lo mismo cuando empecé como va lo que es el día de hoy. Estaría mintiendo si digo que ha seguido igual la situación. Obvio, ha habido cambios, las cosas se han puesto un poquito más difíciles, nos ponen trabas, pero nosotros seguimos luchando y no nos vamos a dar por vencidos. No significa que no hay manera de arreglar, sino de hecho ahorita es el momento de arreglar, porque las cosas van a seguir cambiando. Lo que era hace un año tampoco es la situación el día de hoy. Entonces nosotros siempre aconsejamos, hoy es el momento de tomar ventaja de lo que existe el día de hoy, porque no sabemos que mañana vaya a ser lo mismo. Exactamente. Déjame hacer otra preguntita, pues muchos saludos. Qué bien. ¿Tienes otra por ahí, Lili? Es que ahorita que mencionabas de los cambios, o sea, a veces las personas están un poquito como, están muy tranquilas, perdón, y es bueno que, yo digo, con este programa también que las motivemos para que por lo menos la consulta física sí están haciendo ahorita, cobran. Claro, consultas telefónicas estamos ahorita ofreciendo gratuitas. Consultas en persona sí hay un honorario involucrado con eso, pero definitivo estamos haciendo citas en persona. Hoy estamos tomando las precauciones necesarias, tomamos temperaturas, hacemos preguntas necesarias, cubrebocas, todo lo que se requiere para poder protegerse mutuamente durante la pandemia, pero seguimos atendiendo definitivo, sea en persona o por teléfono. ¿Y los sábados también? Los sábados también, nosotros en la oficina de Dallas estamos abiertos todos los sábados de 8:30 a 2 de la tarde. Sí, tenemos un buen horario y entre semana de 8 a 6:30 también, martes, miércoles y jueves. Entonces, no hay excusa para no poder comunicarse. Claro. Oye, si por ejemplo, a lo mejor para ti son preguntas de que en serio, pero puede haber gente que tiene la duda. Claro. Si a lo mejor tuve una, ¿cómo se dice? Orden de deportación. Claro. Pero se solucionó de cierta manera y siempre no me deportaron. ¿Hay posibilidad todavía de arreglar? Claro, hay mucha gente con orden de deportación que se ha podido hacer algo. A veces alguien llegó hace años, no sabía, no se presentó su audiencia, los ordenaron deportados en su ausencia y no sabían, y años después se dan cuenta que tienen orden de deportación.
o cualquier otra situación, fueron físicamente, hubo orden de deportación, hay muchas situaciones donde nosotros podemos negociar con el gobierno para tratar de reabrir ese caso y cerrarlo si alguien ya tiene otra manera de poder arreglar. Entonces, el hecho también de que tengo orden de deportación ya es el fin del mundo, ya no tengo opciones, no necesariamente. Tenía otra vez, si una pareja, perdón, su esposo la pidió y por tristeza falleció. Entonces se quedó a la mitad del trámite. ¿Hay posibilidades? Claro, y esa es una súper buena pregunta porque mucha gente no está consciente de que hay la opción de seguir adelante cuando la persona que nos pide va a fallecer. En varias instancias, por ejemplo, entre esposos hay la manera de convertir esa petición, yo quedé viuda, entonces hay un proceso especial para hacer eso. También, por ejemplo, en estas peticiones, por ejemplo, papás residentes pidiendo hijos mayores de edad solteros, donde la espera son 20 años, como estaban platicando. Inmigración está consciente que 20 años no se puede pasar, mi papá puede fallecer si ya está grande. Hay maneras especiales de pedir a discreción del gobierno que dejen a otro pariente tomar el lugar de esa persona, sustituir esa persona que me está pidiendo y revivir esa petición. Entonces hay maneras definitivo de que continúe esa petición si llega a pasar que la persona que me pidió tristemente llega a fallecer. Y otra cosa, hay muchas personas que están con visa de trabajo, por el marido, obviamente ellas también amparadas por medio del marido. Todavía es fácil adquirir la residencia con la visa de trabajo, porque muchas han podido a lo mejor arreglar en muchos años, o sea. Claro, depende del tipo de visa de trabajo. La más común yo diría el H1B, y ahí sí definitivo es camino a la residencia, es una visa de 3 años, y después, no necesariamente después de los 3 años, pero después de cierto tiempo, si el empleador está dispuesto en patrocinar ese proceso de residencia, se hace la petición, si llega a ser aprobada y está vigente la fecha de aprobada, se incluye el principal, que es la persona que está trabajando, y los derivados, a veces esposos, esposas, hijos, y se continúa un proceso de residencia como si fuera por medio de pariente. Obvio, durante este proceso tiene que seguir la persona trabajando con esta compañía porque es la base de lo que es el proceso. Definitivo existe la posibilidad, ahorita este año ha habido mucho cambio en cuanto a lo que es la ley, en cuanto a procesos de negocio, inversionista, trabajo, empleo, especialmente con tanta gente perdiendo el trabajo este año debido a la situación de la pandemia. Es un poco más difícil, pero aún existe la posibilidad. Oye, y la administración no se dio buena onda ahorita medio, que está tambaleando. No, desafortunadamente no. Sí, pero es que ya anda medio tambaleando, o sea, ¿qué pasa? Va a estar bueno el proceso del próximo. Una pregunta que si tienes a alguien, por ejemplo, mi mamá, y ya se le va a vencer el permiso de 6 meses, y dice, pues me quedo aquí, ¿qué recomiendas? Claro, bueno, como abogado nunca podemos recomendar que alguien se quede más del tiempo autorizado por inmigración. Definitivo, no es un consejo ético que nosotros podemos dar. A veces pasa donde alguien viene a consultar y entró con visa hace 20 años y se habían quedado, y luego podemos ver qué es lo que pasó. Ahora, hay muchas instancias donde alguien también puede arreglar del extranjero. Si tiene visa de turista, viene a turistear, pero viven en el extranjero, tienen a sus hijos ciudadanos aquí. Hay manera de hacer todo desde el extranjero, no necesariamente siempre todo mundo tiene que arreglar aquí, depende mucho de la situación. Pero no, es mejor que salga, y aunque se regresen al otro día, Bueno, también un consejo que éticamente no se puede dar, y uno tiene que tener mucho cuidado con las visas de turista, porque hay gente que abusa de lo que es la visa de turista, entra y sale y está aquí. Corren el riesgo que en la frontera, en una de esas entradas, y lo hemos visto muchas veces, donde les cancelen la visa de turista. Y ahí sí se complica el proceso. Algo que hubiera sido un poco más simple, ahora se complica porque al cancelar visa pueden también dar orden de deportación en la frontera. No nada más un juez puede dar orden de deportación. Y entonces mucha gente no está consciente de eso también. Ojo con lo que es la visa de turista y usarla de la manera adecuada y no abusar de esa visa porque puede causar problemas más serios. También tramitan los perdones ustedes, los perdones que piden los esposos que están como sin documentos y tienen que salir al extranjero. Sí, el proceso del perdón famoso, el perdón que todo el mundo conoce. Sí, el perdón famoso es para alguien que entró sin visa.
y sabemos que va a tener que salir al extranjero. Por ejemplo, Ciudad de México tiene que ir a una entrevista consular en Ciudad Juárez. Y sabemos que ha estado viviendo en el país sin permiso ya por tiempo. Al salir les entraría un castigo de 10 años. Ahora, no creemos que nos queden atorados en México 10 años, lo que se hace es un perdón. Un perdón se hace de antemano y es basado en sufrimiento extremo, sea mi esposo ciudadano, ¿cómo va a sufrir él o ella si yo no estoy? Esa discreción del gobierno, pero la mayoría del proceso se puede hacer aquí. Ya estando ese perdón aprobado, uno ya luego sale con la confianza de que tengo mi perdón provisional aprobado, voy a mi entrevista, aún tiene que ir a una entrevista, hacerse huellas, examen médico y todo eso en el extranjero, pero si va todo bien, puede reingresar ya como residente y no corre ese riesgo de lo que era el proceso viejo donde alguien tenía que salir y someter el perdón desde su país de origen, y ahí sí daba miedo porque si no me aprueban mi perdón pues ya me queda atorado. Y gracias a Dios hubo un cambio hace unos años donde permite que este proceso se haga aquí. Entonces ahora pues, también fue un cambio bajo lo que es el presidente Obama, no necesariamente va a continuar, por eso venimos a lo mismo que siempre les aconsejamos, esto existe hoy, hay que tomar ventaja de esto hoy, no hay mejor momento en cual asesorarse y tratar de empezar su proceso que ahorita, porque en 6 meses, un año, ya puede ser algo diferente. Como comentas, es una interacción, no es algo que vas a tener para siempre. Es su vida, abre las puertas, da la oportunidad de una mejor vida. De tranquilidad. Sí, la paz mental yo creo que es algo muy, muy importante para mucha gente que tal vez está viviendo muchos años con ese temor de si me para la policía manejando, me van a arrestar, me van a pasar con ICE, ¿qué voy a hacer? Mis hijos, mi esposo. Es un estrés muy, muy grande y lo que eso no tiene precio. Poder obtener un estatus legal por fin y tener esa tranquilidad de saber que puedes estar aquí con tu familia es algo que... Claro, no tiene precio, no se compara. ¿Algo que podamos agregar? Pues yo creo que sí, tocamos muchos temas, unos temas también que son importantes yo creo mencionar, que me gustó mucho lo de que si alguien fallece, tal vez son temas como por ejemplo la visa U, que es para gente que ha sido víctima de algún crimen aquí en Estados Unidos, que ha sido víctima, que ha reportado este crimen a la policía, a las autoridades, y que tal vez a raíz de ese crimen pueden beneficiarse. Y este proceso se inició porque mucha gente se empezaron a dar cuenta que la gente no quería reportar estos crímenes porque tenían miedo que si iban a la policía les iba a ir peor. Iban a decir a la policía es que me asaltaron, me golpearon, pero no querían ir porque decían si voy con la policía me van a pasar con ICE. Entonces este programa existe porque quiere que la comunidad que tal vez esté aquí sin estatus legal reporte el crimen. Y si alguien reporta y es un crimen que califica y la persona ha cooperado con las autoridades, hay la posibilidad de obtener un estatus a raíz de lo que es este proceso de la visa U. Y no nada más la persona que fue la víctima directa, sino tal vez mi esposo y mis hijos menores de edad. Entonces hay opciones de poder beneficiarse también bajo este proceso. Algo también yo creo que es muy importante de mencionar es el programa de VAWA, que es para mujeres o hombres que han sido víctimas de abuso en sus relaciones, de violencia doméstica, y no tiene que ser nada más físico, sino puede ser emocional, mental, y si alguien puede demostrar eso en inmigración, bajo ciertas instancias también hay una manera de hacer un proceso especial, y son cosas que son importantes saber que existen, que mucha gente tiene miedo en estas situaciones, no sabe qué hacer, a veces se quedan en relaciones abusivas porque no tienen qué hacer y tienen miedo y no tienen estatus y la otra pareja sí, pero estos procesos existen por estas mismas razones. Y es una forma de amenaza, o sea, te deporto y el ciudadano y ellos maltratadas. Hay mucho chantaje en estas relaciones porque los amenazan con yo le voy a hablar de inmigración porque tú no tienes estatus, y no necesariamente siempre son mujeres, o sea, ha tocado situaciones donde la inversa, hay de todo. Entonces definitivo para las mujeres, los hombres, cualquier persona que está en esta situación, igual lo peor que pasa es que se pregunta y no hay nada, o se pregunta y hay opción de poder salir adelante. No pasa del no se puede hacer nada, pero bueno, sí, claro, ya le quitaste la espinita por lo pronto. Así lo es. Pero sí es súper importante ese tema del maltrato. Ahora, lo investigan porque así como que golpeame para que la vean. O sea, bueno, también hay la diferencia entre VAWA y la visa U. La visa U requiere un reporte de policía, VAWA no. Pero sí se tiene que demostrar. Tiene que ver, por ejemplo, tal vez
alguien al cual le habíamos comentado y están dispuestos a hacer cartas notarizadas. Hay fotos, hay mensajes, yo fui a consejería por un año o me salí de la casa y me fui a un lugar especial donde me dieron la posibilidad de quedarme con mis hijos, lo que sea la situación. Obvio se tiene que comprobar. A veces mucha gente se desanima porque dice, pues nunca fue físico, pero fue abuso emocional y mental. Eso también es la posibilidad de hacer eso. Qué bueno. Claro, qué bueno. Hola Mayra, saludos. Llegaste tarde, mana, pero bueno. Y Alejandra tampoco la vi por aquí, no, les voy a jalar las orejas. Bien, preguntitas. Ya no, es que sabes que a veces se me congela esta cosa de los comentarios, pero ahí estoy viendo. Pero nos puede decir dónde está ubicada la borrada. Claro, sí, definitivo, nos encantaría que nos visiten. Tenemos la oficina principal en Dallas, que es la más grande. Estamos en la 35 en Mockingbird. Tenemos nuestra oficina en Irving y tenemos nuestra oficina en Fort Worth también. Y el número telefónico es el 214-267-9300 y ahí nos contestan todas las oficinas, entonces donde se les acomode mejor el horario, la ubicación. Tenemos, como digo, un gran equipazo de abogados, asistentes, recepcionistas. Pero prepara el teléfono porque sobre todos le vamos a hablar. Sobre todo dar el primer paso. Si tienen una consulta gratuita, o sea, qué maravilla, den el primer paso de llamar para asesorarse. Nos encantaría. ¿Algo por agregar? Ay, todo muy bueno. Muchas gracias por invitarme, fue un placer definitivo. Es un placer poder compartir sobre un tema que obvio me encanta, lo hago y casi todos los abogados de inmigración yo creo que dicen lo mismo, lo hacemos porque nos encanta ayudar a la gente, somos o nosotros inmigrantes o alguien muy cercano a nosotros es un inmigrante de este país, entonces no hay de otra más que seguir ayudando y seguir luchando y ser positivos y seguir con lo que se puede. Imagino que luego salen unas preguntitas que nos van a escribir en las charlas, pues se las mandamos. Claro, nos vamos a mandar a ver si nos puedes ayudar, pero bueno, porque sí, la gente a veces no se pudo conectar hoy porque los niños de escuela, lo que sea, que mañana, y se conectan mañana y lo ven mañana, entonces... Claro, y también si los que no nos pudieron acompañar el día de hoy, uno de mis colegas y yo, el abogado Jaime Vázquez, hacemos un show en vivo todos los viernes a las 9:30 de la mañana en nuestra página Jaime Barrón en Facebook. Entonces ahí nos pueden visitar, ahí contestamos todas las preguntas también en vivo, igual más o menos tipo así, y hacemos el tema del día, las noticias, lo más reciente, y tenemos una página de Facebook. ¿Cómo se llama la página? Es la Jaime Barrón en Facebook. Entonces también pueden ir a nuestro sitio de internet jaimebarron.com y ahí está nuestro Facebook, nuestro Instagram, y somos muy activos en las redes sociales, entonces esperemos que nos acompañen o en nuestro show en vivo o llamen a consultar o en persona como gusten. Claro, es una super oportunidad, pues mucha información cada viernes, súper bien. Oye, lavando platos con audífonos. Sí, claro, no hay problema con el cafecito. Se llama Cafecito y Preguntas. Y también nosotros tenemos nuestro cafecito viernes en la mañana. Esto no lo tienen de adorno. Sí, esto está de adorno. Ya muy tarde el café, si no me duermo. Pero los viernes en la mañana definitivo, ahí los esperamos. Sí, bueno. Perfecto, muchísimas gracias, Priscila. Fue un honor, un placer y un gusto conocerte, ¿verdad? Igualmente. Esperamos que estemos en contacto para ver si de repente nos brindes información porque va a cambio de leyes y todo el tiempo. Esto es un tema que no se acaba. Un poquito para el siguiente año otro sí, tema. Definitivo. Claro que Gracias. Cuídense mucho, protéjense, lávense las manos, banda de Dallas, Texas, que ya nos dijimos que estamos transmitiendo de acá. Cuídense. Saludos, chalas divinas. Bye. Nada más con otra vez finalizar al cuadrito azul. A ver si me sale la cara.